Mi hija me dijo, ya no te necesitamos, vete. Pero esa noche compré la casa de mis sueños. El mensaje brillaba en la pantalla de su teléfono, como un puñal. El corazón de Laura se hundió y un nudo frío se formó en su garganta. ¿Qué hice mal?, se preguntó mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza. Un eco doloroso que se repetía sin cesar. Dedicó años a ser la madre perfecta. Pero ese breve mensaje se sentía como un derrumbe, como si todo su mundo se desmoronara ante ella. Desbordada por la tristeza, Laura tomó una decisión impulsiva. Aquella misma noche, mientras el viento aullaba afuera, se sentó frente a la computadora. Las luces de la pantalla iluminaban su rostro, y entre los susurros de la noche encontró un anuncio que capturó su atención. Un viejo caserón, rodeado de un jardín lleno de rosas marchitas y árboles altos que parecían custodiar secretos antiguos. Es perfecto, pensó. Oía el crujido de las tablas, como si murmuraran historias de quienes habían vivido allí antes. Pero su solitaria felicidad pronto se vio opacada por la sombra que proyectaba su ex-suegra. Una mujer que siempre había mostrado una inquebrantable desaprobación hacia ella. No puede estar aquí. Resonaba la frase en su mente como un mantra inquietante. Laura intentó dejar atrás esos pensamientos oscuros. Se dedicó al jardín, arrancando las malas hierbas y plantando flores de colores vibrantes. Pero en medio de su esfuerzo por reconstruir su vida, su desazón no se disipaba. Entonces, un día, encontró un viejo diario en el ático. Era de su madre. Al abrirlo, las palabras se deslizaron como caricias sobre su alma herida. Historias de valentía, de dolor y superación. Las páginas hablaban de tempestades y de renacimientos, y Laura sintió que tal vez su madre había enfrentado fantasmas similares. Con el paso de los días, comenzó a reconectarse con viejos amigos. Las reuniones, Mamá, lo siento, quiero hablar. Su corazón latió desbocado. ¿Estaba lista para abrir su corazón de nuevo? ¿Iba a ser esta la oportunidad de reconciliación que tanto anhelaba? ¿O solo otro desengaño? El silencio llenó la habitación, mientras ella contemplaba la pantalla, el futuro y el peso de lo que había perdido. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuamos! Laura miró la pantalla. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué significará eso? ¿Lo siento? Todo ese tiempo había sentido que su hija había sido su razón de ser. ¿Podría ser que ahora había una oportunidad para cambiar las cosas? Tomó un respiro profundo, sintiendo el nudo en su garganta apretarse más. Con manos temblorosas, contestó: «También lo siento. ¿Podemos hablar?» Y casi de inmediato un nuevo mensaje llegó. «¿Puedes venir a casa?» Laura sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Podía ver a su hija, escuchar su voz, pero la sombra de lo que había pasado seguía viva en su mente. Con el corazón en un puño, salió corriendo hacia el coche. Mientras conducía, el paisaje se desdibujaba. La importancia de este momento la envolvía como una nube oscura.
No puedo dejar que me duela más, pensó. Pero no podía evitar imaginar a su pequeña, sintiéndose sola y rechazada. Al llegar, notó que la casa estaba más silenciosa de lo habitual. El aire estaba cargado de tensión. Entró y vio a su hija sentada en el sofá. Su expresión era un reflejo desgastado de tristeza y rabia. «Mamá», dijo, y su voz temblaba. «Necesito que escuches esto antes de que digas algo». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa, cariño?» La sensación de que algo inminente estaba por ocurrir. Una revelación devastadora a la vuelta de la esquina llenó el aire. Antes de que su hija pudiera hablar, la puerta principal se abrió de golpe. Laura giró la cabeza y vio a su ex-suegra entrar, y en un instante la atmósfera se convirtió en un campo de batalla. «¿Qué haces aquí?», preguntó su ex-suegra, con furia en sus ojos. El ambiente se volvió irrespirable. «Basta, por favor», gritó su hija. Las palabras salieron acompañadas de un sollozo desgarrador. Laura sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. «Vamos a hablar, todos juntos», dijo su hija. Pero las miradas se cruzaron y la tensión era palpable. De repente, su exnuegra lanzó un bombazo. «Nunca debiste regresar a esta casa. Hay cosas que no sabes». El rostro de Laura se palideció, la adrenalina clicando en su sistema. ¿Qué más había ocultado su exnuegra? Su hija se agachó, cubriéndose la cara con las manos, temblando. «Es el momento de que sepas la verdad», continuó su exnuegra, y su voz resonó como un eco siniestro. Tu madre nunca querría que volvieras. ¿Ella?» Laura no podía soportar más. «¿Qué pasó con mi madre?», interrumpió, sintiendo que el tiempo se detenía. Su corazón latía a 1000 por hora, su mente nublada por el terror de lo que iba a escuchar. «Tu madre no te quería. Esa casa es un recuerdo de lo que perdió. Te entregó a tu padre para que tuvieras una vida mejor». Las palabras fueron como un puñal atravesando su corazón. Se detuvo en seco. Los ecos de la verdad la perseguían, ahogándola. Cada detalle que creía conocer, cada rincón de su vida construido con amor, ahora se desmoronaba ante sus ojos. «No puede ser», murmuró, pero el peso de la revelación la empujaba al borde de un abismo. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué le quedaba después de esto? El silencio se volvió ensordecedor. Su hija miraba a su abuela, con lágrimas cayendo sobre su mejilla. En ese momento, Laura comprendió que no solo luchaba por su relación con su hija, sino por su propia identidad. Con la realidad desmoronándose a su alrededor, se dio cuenta de que la vida que había construido comenzaba a desvanecerse como un espejismo. ¿Y ahora qué? Las preguntas flotaron en el aire, mientras un nuevo destino la aguardaba, oscuro y lleno de secretos. Laura sintió que su mundo se desmoronaba junto con las palabras de su ex-suegra. «No me digas eso», susurró, tratando de asimilar la revelación. La atmósfera en la habitación era espesa. Su hija, con lágrimas en los ojos, parecía atrapada entre dos tormentas, su abuela y su madre. El tiempo se volvió un estiramiento angustioso. La tensión aumentó y la voz de su ex-suegra se volvió un susurro amenazador. «Porque dio su palabra a tu padre». Laura no podía soportar más. El aire en la habitación se sentía pesado, como si un yugo de traición la aplastara. «Mamá, por favor», rogó su hija, sin saber a quién mirar. Pero Laura no podía moverse. Sus piernas eran de plomo. Las palabras de su madre, su historia, su identidad, todo estaba en juego. De pronto, un grito ensordecedor sacudió la casa. Venía del recibidor. Una figura apareció por la puerta. Un hombre,
errante y desaliñado, con un rostro que Laura recordó vagamente. Era su hermano. Él había desaparecido hacía años. Su corazón se detuvo. Laura, gritó con voz temblorosa, no es lo que piensas. Necesitas escucharme. La tensión se cortó como un hilo, pero el caos seguía agazapado. Laura lo miró, los recuerdos volviendo a su mente, de aquel niño perdido, de la familia rota. La ex suegra, que antes parecía la guardiana de secretos, ahora parecía desconcertada. ¿Cómo llegaste aquí? Las emociones de todos fluían y giraban como un torbellino. Escuchen, hay más que contar, dijo él, entre resoplidos de aire, como si hubiera corrido desde la otra punta del mundo. Ese no es tu único secreto, Laura. La razón por la que te dejaron fue porque la verdadera historia de nuestra madre está llena de oscuridad. Ella tenía enemigos. No fue una decisión fácil. Nos entregó por nuestra seguridad. Laura sintió que su mundo se desmoronaba por segunda vez. ¿Qué más? ¡Dímelo!, exigió. Su hermano pasaba de la ex-suegra a su hija, que observaba con horror. Vine a protegerte. Hay personas que buscan a tu madre y quieren algo de ella. Ella no está muerta. Está aquí, en esta ciudad. El silencio se hizo denso. La revelación cayó como un rayo en una tarde serena. Laura sintió un nudo en su pecho. ¿Su madre viva? Aquí, en algún lugar, con enemigos acechando. Todo lo que había creído sobre su historia, ¿era mentira? «No puede ser», exclamó su hija, cubriendo su boca con ambas manos. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» Su hermano dio un paso adelante, pero su ex-suegra lo interrumpió, su rostro ahora pálido. «No puedes hablar de eso, no aquí, no ahora». «¿Por qué no? Ella tiene derecho a saber», gritó él. La piel de Laura se erizó. Una batalla familiar se libraba en su sala, y ella era la que sufría, atrapada entre revelaciones y mentiras. «Todo lo que hemos creído, todo lo que temíamos, puede ser solo el principio», murmuró Laura, mirando a todos, buscando respuestas en sus rostros. «Si la mamá de Laura está viva, eso significa que nunca estuvo sola, que siempre ha estado entre nosotros, y eso no es seguro», dijo su hermano. Con un tono grave, la tensión escaló. El aire se volvió más espeso. ¿Qué significaba esto para ella y su hija? ¿Podían confiar en su madre tras todo? Laura se dio cuenta de que sus preguntas aún podían alterarlo todo. El sonoro golpe de un teléfono sonando rompió el silencio, resonando en cada rincón. Laura miró el dispositivo. Un mensaje brillante en la pantalla. La cara de su hija palideció. «¡Es de ella!», balbuceó, sus ojos dilatándose. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo aquello estaba a punto de cambiar para siempre. La vida que conocía se desvanecía, y el futuro trajía consigo más secretos de los que había imaginado. ¿Qué haría? ¿Qué camino elegiría entre las sombras de su pasado y la luz incierta del presente? Laura miró la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. El mensaje, con esas dos palabras tan simples, resonaba en su mente. Es de ella. Su hija, con lágrimas en los ojos, parecía atrapada en una tormenta de emociones. Pero justo cuando se creyó lista para abrir la conversación, un sonido sordo, casi como un trueno, reverberó desde el recibidor. La puerta principal, que había permanecido cerrada, se abrió de golpe, y un hombre desaliñado, sudoroso y angusto. «¡Laura!», gritó, y su voz temblaba como si estuviese a punto de quebrarse. «No puedes quedarte aquí». La atmósfera se volvió electrizante. «¿Qué haces aquí, ahora?», preguntó Laura, con los ojos bien abiertos. Asombro y miedo la invadieron. Su hermano había sido un fantasma en su vida, una historia que siempre se había llevado a las sombras. Pero ahora estaba ahí, presente, y todo se sentía
tan confuso. Tú no lo entiendes, dijo él jadeando. Tu madre no solo la buscan, la están rastreando. No es seguro en esta ciudad. Hay cosas que no sabes, cosas que no puedes imaginar. Su mirada era desesperada. Su exsuegra retrocedió, palideciendo. «Cállate», gritó, incapaz de ocultar el terror en su voz. «No puedes decir eso aquí». La tensión en la sala era palpable. Laura sentía cómo su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído estaba a punto de desvanecerse como un espejismo. «¿Qué más, Manuel? ¿Qué más sabes?», exigió Laura, su voz temblando. Las palabras de su hermano le atravesaban como cuchillos. Ella tenía tantas preguntas. Es parte de algo más grande», continuó. «No solo su vida, su propio pasado, su familia». Se detuvo, casi como si el peso de sus propias palabras quisiera aplastarlo. «Hay secretos que protegen la historia de nuestra madre, y su vida podría estar en juego». El silencio seguía, pero era un silencio de tormenta, cargado de peligro y revelaciones inminentes. Laura miró a su hija, que estaba a un lado, con la boca entreabierta. La confusión de su hija era un espejo de la suya. «¿Por qué ahora? ¿Por qué nunca me dijiste que estabas vivo?», preguntó, casi a un susurro. Pero hasta ella sabía que el tiempo no se podía recuperar. Manuel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó un poco más. «Porque lo prometí. Prometí protegerte, pero ya no puedo. Ellos están cerca. No hay tiempo». Miró a su exsuegra. «No puedes pensar que esto se queda así. Lo que nuestras familias hicieron, lo que se está escondiendo, es más grande que cualquier rencor». Todo se sintió como si un río de revelaciones abriera un abismo delante de ella. Laura sintió cómo la tensión cernía sobre ellos, como un nublado oscuro que se aproxima. Cada palabra de Manuel cavaba más profundo en su pecho. «¿Qué hiciste? ¿De qué te estás protegiendo? Pero antes de que pudiera seguir». La luz del recibidor parpadeó. Se volvieron a mirar, la atmósfera cambiando repentinamente. Fue un pequeño destello, pero la habitación parecía contener la respiración. Y entonces sonó un golpe en la ventana, uno seco y rítmico. Se giraron todos, y el color se drenó de sus rostros al ver las sombras en el cristal. Pequeñas siluetas se adentran en su visión. Miradas oscuras, miradas amenazantes. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? «Vámonos, rápido», gritó su hermano, tomando a Laura del brazo. «Nos están buscando a todos. No podemos quedarnos aquí». La realidad se desmoronaba con cada instante, y ella tenía la sensación de que la vida que conocía estaba a punto de cambiarse para siempre. El sonido de los pasos resonaba como un eco lejano, mientras se acercaban más a la casa. Laura se dio la vuelta y miró a su hija. «Tienes que venir con nosotros, ahora». La desesperación en su voz era total. Los ojos de su hija buscaron respuestas, pero cuando se encontró con el miedo palpable en el rostro de su madre, se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de desvanecerse y una elección crucial debía hacerse. «¿A dónde iremos?», murmuró, sintiéndose más perdida que nunca. Podrían salvarse a sí mismas de la oscuridad que acechaba justo en la puerta. ¿Y qué secretos aún quedaban por revelar? Laura miró a su hija, su corazón palpitando con fuerza. El miedo en los ojos de la joven era palpable. «Tienes que venir con nosotros, ahora», repitió, la voz llena de pánico. Las sombras ante la puerta parecían extenderse, como si la oscuridad estuviera lista para tragarlos. «¿A dónde iremos?», murmuró su hija, el rostro en shock. Laura podía sentir el sudor frío en su espalda. Lo que estaba en juego era enorme,
Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la casa. Todos se giraron hacia el origen del sonido, los ojos desorbitados. «¡Rápido! ¡Salgan de aquí!», gritó Manuel, su voz cortante como un cuchillo. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura de un hombre desconocido atravesó el umbral de la puerta. Su mirada era feroz, llena de rabia y determinación. «No dejaré que se lleven a Laura», dijo el intruso, que parecía haber saltado desde la oscuridad misma. Ella retrocedió, el terror helando su sangre. «¿Quién eres tú?», exigió Laura, aunque su voz temblaba. El hombre estaba empapado, como si hubiera corrido bajo la lluvia, y las sombras jugaban en su rostro anguloso. «Soy Pablo», se presentó. «Vengo de parte de tu madre». El aire se volvió espeso. «¿Qué?», estalló Laura. «¿Cómo puedes saber de mi madre? Ella está muerta». La incredulidad empujaba sus palabras, pero algo en su interior pasó de la confusión a la esperanza. ¿Podría haber una verdad que aún desconocía? «Ella está viva, pero en peligro», insistió él. «Y tú eres el objetivo. Hay personas que quieren a tu madre, pero también quieren acabar contigo. Tienes que escucharme». Su voz reverberaba con una urgencia que no podía ignorar. Su ex-suegra, que había estado observando en silencio, pareció revivir al instante. «Eso no puede ser», murmuró, los ojos abiertos de par en par. «Nunca debiste venir aquí, Pablo». El rostro de la mujer estaba pálido, como si un recuerdo escalofriante la acechara, y Laura notó el temor que la dominaba. «Igual que tú», replicó Pablo, desafiante. «No puedo quedarme. Hay una razón por la que tu madre se alejó de todo. Ha luchado por protegerte a ti y a su pasado». «Basta», gritó Laura, sintiendo cómo su mundo giraba sobre sí mismo. «Dímelo todo. ¿Dónde está? ¿Por qué nunca nos buscó?». Cada palabra era un grito lleno de angustia. «Nosotros», dijo Pablo, inclinándose hacia adelante, «los hemos mantenido a salvo. La familia de tu madre no es solo historia. Hay secretos que nos envuelven a todos. Vimos lo que pasó. Hay otros buscando venganza». «¿Venganza? ¿Por qué?», preguntó su hija, a punto de llorar. Pero antes de que alguien pudiera responder, los ruidos en el exterior crecieron. Un automóvil se detuvo. Un grupo de hombres emergió de la oscuridad. Y cada uno de ellos parecía tan amenazante como un relámpago en una tormenta. «¡Corre, Laura!», gritó Manuel, tomando a su hermana del brazo. Pero el tiempo parecía haberse detenido. La tensión era insoportable. Los hombres rompieron la puerta con un golpe de codo, y el eco resonó mientras la figura de Pablo se interponía entre ellos. «No, voy a protegerlas», exclamó él con una ferocidad increíble. Laura sintió un nudo en la garganta. La imagen de su madre vivía en su mente, un espejismo distante que ahora quería hurgar en su realidad. Fue entonces que, en un instante de caos, un disparo resonó en el aire. El tiempo se detuvo. Laura vio a su hermano caer al suelo. El pánico la inundó. «¡Manuel!», gritó. La habitación se llenó de una frialdad aterradora. «Laura, mira», dijo Pablo, su rostro pálido, pero intentando ayudar. Pero sus ojos estaban enfocados en el caos. Se giró para ver a su hermano tendido en el suelo, sangre brotando de su costado. Algo cambió en la atmósfera, una traición surgiendo de las sombras como el humo de un incendio. La figura de su ex-suegra se acercó, su rostro en un rictus de horror. «No, esto fue un error», balbuceó. «No debiste traerlo aquí». Sus palabras se perdían entre el estruendo. «¡Ayúdanos!», gritó Laura, pero el tiempo se desvanecía. Su mundo se desmoronaba, las sombras danzando alrededor de ella. «Mamá, ¿dónde estás?», se preguntó en voz baja, deseando respuestas. Pablo miraba a su alrededor, confundido. «No puede ser lo que piensas. Aún hay esperanza»,
Su voz se desdibujaba mientras el trueno del caos resonaba desde todos lados. Laura sintió que una pieza del rompecabezas se estaba desplomando. ¿Quién eres tú realmente? Finalmente escupió, encarándose con Pablo, el misterio envolviendo cada palabra. Pero antes de que el eco de su pregunta se asentara en el aire, el hombre de la sombra sonrió. Es hora de revelar la verdad. Todos estamos conectados, tú, tu madre y todo lo que creías saber. La vida nunca fue lo que imaginaste. El disparo había desatado una cadena de eventos, algo más grande, colisionando contra sus vivencias, despojada de ilusión. La bombilla parpadeó y la oscuridad acechaba. ¿Podría sobrevivir al torbellino que se avecinaba? ¿Las verdades ocultas y los lazos de sangre se romperían ante sus ojos? ¿Y cuál sería el precio real de descubrir lo que había sido enterrado tanto tiempo? Laura miraba a Pablo, su corazón palpitante. El eco del disparo retumbaba en su mente y el pánico acechaba como sombras en la esquina de la habitación. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa, mientras su mirada se desplazaba entre su hermano caído y su hija, que temblaba a su lado. No hay tiempo, insistió Pablo, su expresión casi suplicante. ¿Necesitas irte ahora? ¿Tu madre? Ella no solo está viva, tiene un secreto que podría cambiarlo todo. Hay personas que la buscan y que te están buscando a ti. Laura sintió el sudor resbalando por su espalda. ¿Qué secreto? ¿Qué estás ocultando?, exigió. Su voz sonaba casi desesperada. La incertidumbre la carcomía. Manuel estaba en el suelo, su respiración entrecortada. ¡Ayúdalo!, gritó Laura otra vez, pero el miedo la estaba congelando. ¿Qué haremos? Decís, tengo que llevarlas a un lugar seguro, gritó Pablo, empujándola hacia la salida. El rostro de su hermano se iba desvaneciendo. No podía dejarlo, pero su instinto le decía que meterse en esa encrucijada podría ser mortal. De repente, un segundo disparo resonó. La habitación vibró con el eco. Un grito desgarrador llenó el aire, el grito de su hija. Laura se giró y vio a su pequeña en el suelo, sosteniendo su pierna. La herida brotaba un hilito de sangre. «No, no, no», murmulló Laura, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse. Ella se arrodilló junto a su hija, buscando sus ojos llenos de terror. «Estamos contigo». «Mantente despierta». «Es demasiado tarde», susurró Pablo, saltando frente a ellas y enfrentándose al intruso. «No puedes hacerles esto». Sin embargo, el hombre, un espectro de rencor y odio, sonrió al ver su obra completa. Las 3 mujeres de la familia. Esto es solo el comienzo. Laura entendió. Algo en su interior se encendió. «¡No! ¡Estás equivocado!», gritó con toda su fuerza. El caos a su alrededor se tornó más confuso. Pero había algo en su voz que resonó con determinación. «No te dejaremos ganar». Fue entonces que, justo en ese momento crítico, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe y una figura emergió de la oscuridad. Laura contuvo la respiración. Era su madre, más joven de lo que recordó, con el mismo fuego en su mirada que tanto había añorado. La intriga y la tensión fueron palpables. «¡Basta de esto!», gritó la mujer, su voz resonando en la habitación. El tiempo pareció congelarse. Pablo, al ver a su madre, se desvaneció momentáneamente. «¡Estás aquí! ¡No puedo creerlo!», exclamó. «¡Cállate!», bramó el intruso. Pero su madre se movió hacia él, como en una coreografía, un choque de fuerzas. «Si has venido a atacarme, sal de aquí», dijo, firme y desafiándolo. Él vaciló, paralizado por la revelación. La tensión aumentaba, palpando el aire como un eco vibrante. «¿Tú? ¿Tú eres Laura?», murmuró el hombre, como si se enfrentara a un fantasma. Laura sentía su corazón atragantado. «Mamá, ¿por qué te fuiste?». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
pero había un brillo de rabia en su mirada. El hombre retrocedió, comprendiendo que las conexiones estaban más profundas de lo que había anticipado. «Eras parte de un juego más grande», respondió su madre, ahora más fuerte. He hecho lo que sea necesario para protegerte. Ellos están aquí para acabar con nuestra familia. Nunca debí permitir que regresaras. Las palabras resonaron en la habitación, dejando a todos en silencio. Era un nuevo juego, una nueva realidad que desmoronaba cada parte de su pasado. Laura no podía creer lo que escuchaba. Entonces, ¿quiénes son ellos? El individuo oscuro tomó una actitud desafiante. La lealtad a tu madre fue su perdición. Y ahora, en este momento, la verdad saldrá a la luz. Justo cuando una onda de preguntas inundó a Laura, la repentina explosión de una luz iluminó la habitación. Un vehículo negro llenó el exterior con sombras, y los rostros del pasado estaban a punto de salir. El caos era inminente, el futuro incierto. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Pablo, temiendo ver más de lo que ya sabía. Como una maldición, el aire se enfrió. Laura dejó que el alboroto la envolviera, y mientras todos miraban hacia la puerta, ella se dio cuenta por fin. Había más secretos, más traiciones, y todo giraba en torno a ella. Había sido siempre el peón en un juego de ajedrez donde nadie la había querido, ¿verdad? ¿Y su madre? ¿Era realmente la protectora que había creído? El tiempo seguía avanzando y Laura se preguntaba si algún día descubriría la verdad completa. ¿Cuándo terminaría esta pesadilla? ¿Finalmente tendría respuestas? ¿O todo se desvanecería en el aire, como las sombras que la rodeaban? La tensión en la habitación era abrumadora. Laura miraba a su madre, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Estás viva? ¿Por qué no hiciste nada para encontrarnos? Las palabras salían entrecortadas, llenas de rabia y dolor. Pero su madre solo negó con la cabeza, como si tuviera que cargar con el peso de otra verdad. El intruso, que hasta ese momento había sido una sombra, se erguía en una energía devastadora. «Esto no es lo que piensas, no se trata solo de tu madre», dijo, mientras su mirada se convertía en algo peligroso. «Tú también eres parte de esto». Una sacudida de realidad atravesó a Laura como un rayo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. La revelación le caía como un jarro de agua fría. Su madre intentó avanzar, pero el hombre dio un paso al frente como un muro. «Antes de que esto termine, tendrás que saber quién eres realmente». El aire se volvió denso. «¿Quién soy?». «Soy Laura, tu hija», replicó, confiando en que la adrenalina la mantendría firme. Pero el hombre sonrió, y ese gesto hizo que el horror creciera en su pecho. Era una sonrisa de conocimiento, como si tuviera piezas de un rompecabezas que ella no había tenido. «Eres más que eso, Laura. Eres el legado de una familia que ha guardado secretos por generaciones. Eres parte de una herencia poderosa en la que las palabras son armas y las elecciones son venenos», continuó, poniendo su mano en el pecho como si realmente lo sintiera. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Herencia poderosa? ¿Qué significa eso? Dímelo». La confusión era como un mar revuelto. Su madre parecía vacilar, como si las palabras de aquel hombre la tambalearan también. El entorno se convertía en un círculo, y ella era la pieza en el centro. Un fuerte golpe en la ventana hizo temblar los cristales. Todos se giraron, y el exterior les ofreció un espectáculo caótico. Luces de sirenas, vehículos de policía rodeando la casa. El terror se apoderó de Laura. «¡Nos están buscando!», gritó, sintiendo que las cosas se desmoronaban aún más. Pero el rostro del hombre se mantenía sereno. «Eso es solo el comienzo», dijo él, y su voz resonó como una campana de advertencia. «Pero primero hay algo
que debes saber. Justo en ese momento, una figura emergió de la multitud fuera de la casa. Era el padre de Laura, un espectro que había estado en el olvido. Sus ojos se abrieron como platos. «¡No! ¿Qué has hecho?», exclamó, avanzando hacia la entrada, ignorando a todo el mundo. La confusión y el asombro inundaron la habitación. ¿Tú estás aquí?», balbuceó Laura, completamente aturdida. Las emociones la asaltaron como olas. «Tú no deberías de estar aquí, Laura. Deben irse ahora», gritó él, mirando a su madre con algo entre desesperación y miedo. Había pasado tanto tiempo, y su voz resonó como el eco de un retumbo en la distancia. Los ojos de Laura se abrieron aún más. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todos son tan secretos?». Sintió que el nudo en su garganta se apretaba cada vez más. Todo se sentía tan confuso, pero ahora había un enfrentamiento inminente. «Escucha, cariño, hay cosas que no sabemos. Hay cosas en las que él está involucrado», dijo su madre, refiriéndose al intruso como si fuera un demonio. «Tú no puedes confiar en él. Es un traidor. Él te ha manipulado desde el principio», añadió su padre, caminando cada vez más cerca, la feroz intensidad dibujando las líneas de su rostro. «¿Manipulados? ¿Nos has estado observando?», apuntó Laura, incapaz de guardar más silencio. El caos familiar se entrelazaba con los secretos y las traiciones. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estallido resonó en la puerta trasera. Todos se giraron, justo a tiempo, para ver cómo la puerta era derribada por un grupo de hombres que ingresaban violentamente, armados y decididos. El aire se volvió helado. «¡Fuera de mi camino!», gritaron mientras el caos estalló. Las luces de las sirenas se reflejaban en las caras de todos, iluminando la desesperación. «No dejaré que tomen lo que es mío», dijo el intruso, preparándose para enfrentarse a los nuevos rivales. En medio de la confusión, Laura sintió el corazón golpear con fuerza. «¿Por qué está pasando esto? ¿Qué se supone que hay en nosotros?», preguntó, su voz entrecortada, mientras observaba la batalla que se desarrollaba entre las sombras. Pero en su interior comenzaba a atar conceptos que antes eran meras palabras. Todo cambió en un instante. «Ya lo sabes, Laura», dijo el intruso, cuando un nuevo giro de los acontecimientos la arrastró. «La verdad está en tus venas. Eres quien desatará todo. Eres la clave para acceder a un mundo que no puedes ni imaginar». Con nuevas preguntas inundando su mente, Laura entendió que todo lo que había creído hasta ese momento se venía abajo. La batalla empezaba, pero su papel se volvía más grande de lo que había anticipado. Tendría que elegir en medio del caos. ¿Con quién estaba realmente? ¿Qué papel jugaría en esta oscuridad que la envolvía? Y, sobre todo, la verdad sobre sí misma. ¿La salvaría o podría ser su perdición? Laura sintió que la adrenalina corría por sus venas. Su corazón latía desbocado, mientras la figura de su madre tomaba protagonismo en el caos. Pero antes de que pudiera procesar su aparición, el intruso sonreía con confianza, como si todo hubiera salido según su plan. «¿Quiere que le cuente la verdad, Laura?», dijo el hombre, retador. «Tu madre y yo tenemos un trato. No pienses que ella es la heroína aquí». Las palabras nos sacudieron como un rayo. «¿Qué estás diciendo?», susurró, mirando a su madre, en busca de respuestas. «¿Qué trato?». La confusión la rodeaba como una niebla densa, pero el miedo en su pecho crecía. El ambiente se volvió eléctrico, las luces de la policía reflejándose en las paredes. «¡Basta de juegos!», gritó el padre de Laura, su voz resonando en la habitación. Se abalanzó hacia el intruso, pero éste le bloqueó el camino. «Si lo intentas, te arrepentirás», advirtió con un tono helado.
Todos son unos vendidos, espetó Manuel, aún en el suelo, esforzándose por levantarse. ¿A quién le estás haciendo el juego? Laura no podía creer lo que escuchaba. Su madre atrapada en un juego de traiciones, hablando con esa frialdad. ¿Es cierto? ¿Por qué? Preguntó, volviéndose hacia ella. El rostro de su madre se hundió en la desesperación. Laura, tienes que entender que hay secretos, empezó a decir. Pero la voz de Pablo interrumpió su discurso. No hay tiempo para explicaciones. Ellos están aquí. Hace tiempo que vienen por ella. Y ahora vienen por ti, gritó, señalando a la ventana. Laura miró hacia afuera y vio que los hombres armados se dispersaban, como sombras amenazantes. El pánico hizo que su corazón se acelerara. «Mamá, tenemos que salir de aquí», instó, tirando de su brazo. Pero antes de que pudiera moverse, la figura de su madre se acercó un paso y en un giro inesperado la tomó del brazo. «Tú no vas a ninguna parte», dijo con firmeza, y Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tienes que quedarte aquí. Eres la única que puede poner fin a esto». Las palabras de su madre la golpearon con fuerza. «¿A qué te refieres? ¿Por qué soy tan importante?» El nudo en su garganta fue creciendo, mientras el caos alrededor de ella giraba. Fue entonces que el intruso, con una mirada de desafío, hizo un gesto, y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo brilloso, un extraño artefacto que emitía un ligero zumbido. «Lo que tienes que entender, Laura, es que tu vida está entrelazada con el destino de muchas personas, incluidas las mías». «¿Qué has hecho?» «Doy hiciste mira, que engañó en derecho. Nació con la madre la impez». Ahora, el padre, un poco abierto, después de que Laura se colmó, entregó a la señora un oscuro umbre. La voz de Laura era un hilo, temblorosa, cargada de miedo. «Dímelo». La respuesta llegó en un susurro, como un golpe invisible. «Tu madre, Laura, fue parte de un experimento, algo que involucra a todos nosotros. Tu origen no es tan simple como piensas». Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Todos los ojos estaban fijos en él, y la incredulidad tejía una atmósfera densa. «¿Qué quieres decir con eso?» Laura apenas podía creer lo que oía. El desconcierto ahogando su voz. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa llena de satisfacción. «El verdadero secreto de tu madre es que es parte de un linaje antiguo, una familia que ha estado guardando enormes secretos. Y tú eres la clave para activar ese poder. Si ella no lo logra, no solo tu vida está en riesgo. El futuro de muchos depende de ti». Laura sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No, no puede ser». Las palabras se atascaban en su garganta. «Esto no puede ser cierto». De pronto, un intento desesperado de escape la enfrentó a una decisión. «No te vayas», gritó su madre, alcanzándola. «Eres especial, Laura. Tienes algo en ti que no puedes comprender aún». Todo lo que había creído su vida, su identidad, se tambaleaba. La imagen de su madre protectora se desvanecía. «Te he dejado sola en esto. Pero ahora es el momento de enfrentar la verdad, y nunca debiste regresar a este lugar», pronunció su madre, su voz quebrándose. Laura miró a su alrededor, sintiendo las emociones chocar en su interior. «¿Qué debo hacer?», susurró, sintiendo el peso de todas las miradas. La casa estaba ahogada en gritos y sombras, y cuando pensó que todo había llegado a su límite, se escuchó una explosión. La puerta fue derribada, y hombres en máscara entraron en un torrente de caos. Los ojos de Laura se ampliaron en horror. «¡Corre ahora!», gritó su madre. Pero en ese instante, Laura se dio cuenta de que no solo estaba en una lucha por su vida, era una batalla para decidir su propio destino.
Mientras los hombres armados se acercaban, las palabras de su madre resonaban en su mente. Es la clave. Sin saber exactamente a qué se refería, miró de nuevo a su madre, la intuición chocando con la realidad que la rodeaba. ¿Por qué era tan importante? Y antes de que pudiera seguir, un grito rompió el aire. Todo se volvió un torbellino incontrolable de sonidos, luces y desesperación. Ella sintió que su mundo se partía en dos. ¿Qué haría ahora? En medio del caos y los secretos aplastantes. Justo cuando pensó que la respuesta estaba a su alcance, un rayo de luz iluminó el oscuro horizonte de su vida. ¿Realmente había traicionado a su madre? ¿O esto era parte de un cometido mayor en el que ella misma era la clave? La confusión crecía, pero al menos una cosa era clara. Todo estaba a punto de cambiar. El futuro de todos dependía de su próximo movimiento. Y rápidamente se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había conocido. ¿Se atrevería a afrontar la verdad? Laura sintió que el caos se desataba a su alrededor. El estruendo de puertas derribadas y el grito del intruso resonaba como un eco en su mente. Su madre, tan cercana y tan lejana, se encontraba ante ella, luchando por mantener la calma en medio del desorden. Pero la verdad apenas comenzaba a desnudarse a su alrededor, y la tensión crecía como un monstruo atrapado en una caja. «¡No hay tiempo!», volvió a gritar Pablo, empujando a Laura hacia la salida. «Tienes que salir de aquí». Pero antes de que pudiera moverse, un sonido seco partió el aire, un disparo. Todo se detuvo en el tiempo. Laura sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Mamá!», exclamó, girándose hacia su madre, que caía al suelo, su rostro pálido y en shock. El tiempo pareció extenderse infinitamente, mientras el horror se apoderaba de su pecho. «¡Por favor, no!», gritó, arrodillándose junto a ella. Ella veía que el cuerpo de su madre se convulsionaba y la sangre comenzaba a manchar el suelo. «¡Laura, escápate!», aulló su madre mientras trataba de levantarse. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «No, mamá, no te vayas, lucha». La figura del intruso sonrió, viendo el caos que había provocado. «Esto apenas comienza», murmuró, mientras otros hombres entraban al mismo tiempo, multiplicando el horror de la escena. El ambiente se tornaba cada vez más denso. El destino de todos comenzaba a desdibujarse. Fue entonces cuando Manuel, todavía en el suelo, extendió su mano hacia Laura. «No te rindas. Queda por descubrir la verdad. Todo esto fue orquestado». Intentó decir, pero la presión del miedo y la inminente sombra del peligro lo silenciaron. Laura no sabía si debería atender a su hermano o a su madre. El dolor la abrumaba, pero algo, una chispa, surgió en su pecho. Dando un giro repentino a su dolor, Laura se levantó y enfrentó al intruso. «¿Qué te has creído? Esto no se va a quedar así. Tú no ganarás». El hombre se rió. «Tienes más valor del que pensaba», dijo, pero el vacío detrás de sus ojos revelaba que esa confianza era un disfraz. Antes de que Laura pudiera reaccionar, un segundo disparo resonó. Esta vez, un hombre del grupo cayó al suelo. El caos se desató. «¡Corre!», gritó un desconocido, pero antes de que pudieran moverse, el corazón de Laura se congeló al ver a su madre levantarse. «¿Qué?», soltó ella. Sus ojos eran dos espejos quebrados, la imagen de su madre reviviendo, desmarcándose del inminente desastre. Era un espectáculo, tanto aterrador como esperanzador. Pero algo estaba mal. El rostro de su madre, entrecerrando los ojos, reflejaba una ira que Laura nunca había visto. «El momento ha llegado». «¿Qué dices?», preguntó Pablo, confundido. Pero ni siquiera él estaba preparado para lo que sucedió a continuación. La madre de Laura levantó una mano, un gesto casi místico, y el ambiente entero
se iluminó por un instante. Un rugido inexplicable resonó alrededor de ellos. ¡Aléjate de mí!, gritó ella. y el aire vibró en un oscilar horrible. Era como si el mundo mismo reconociera su voz. De repente, el intruso se convulsó, como si una fuerza invisible lo estrangulara. «No, esto no puede ser», aulló, mientras su rostro se torcía de terror. Laura dio un paso atrás, aterrorizada, preguntándose qué clase de verdad era aquella. Con cada palabra que su madre pronunciaba, Laura sentía el vacío en su pecho convertirse en un ardor. «Eres parte de esto. Tú, Laura, eres el resultado de un conflicto que ha durado generaciones. Debes elegir», gritó su madre, envuelta en una energía desconocida. El corazón de Laura latía con fuerza. ¿Qué le había hecho su madre? Encentada a esa revelación, recordó las visitas ocultas de su madre y los secretos que había mantenido. «Tú eres la clave, pero hay más que descubrir», resonó la voz de su madre, mientras el intruso caía, disfrazado de traidor. Laura sintió que todo se desmoronaba nuevamente. Haría cosas que no entendía, secretos que la dejaban tambaleándose al borde de un abismo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrándose. «Debes abrazar tu herencia», respondió su madre, con una sexualidad oscura que nunca había conocido. Y para Laura, el destino se sentía más peligroso que nunca. En un giro inesperado, las luces se apagaron. El silencio cargado de poder lo llenó todo. Nadie sabía qué sucedería a continuación, pero la certeza causó fricción y desasosiego. Y así, a medida que la oscuridad los envolvía, una voz resonó desde algún rincón. «Alguien se escapará pronto», plantando la semilla de la duda y confusión en todos. La vida de Laura jamás sería la misma, y la historia de su familia se desfragmentaba, revelando secretos devastadores que cambiarían todo lo que alguna vez creyeron. Laura sintió un tumulto de emociones en su pecho. La realidad se desmoronaba a su alrededor, pero había algo en la voz de su madre que la mantenía firme. Con una energía que nunca había visto, su madre se acercó más al intruso. «Eres un engaño», dijo, su voz resonando con una autoridad inesperada. Los hombres armados entraron en la habitación, pero Laura no podía apartar la vista de su madre. La atmósfera se cargaba de tensión. El aire se sentía pesado, como si el tiempo se detuviera por un instante. El intruso lanzó una mirada desafiante. «No puedes protegerla, no ante mí». «Lo que no entiendes es que la verdad siempre prevalece», respondió Su. «Este ciclo se rompe hoy». La figura del intruso se contorsionó en su lugar, pero un grito resonó fuera. Alguien había gritado su nombre. «Laura». Resonó en el aire. Era Manuel, aún en el suelo, su voz llena de dolor y desesperación. «No dejes que se la lleven». La lucha sobrepasaba cualquier entendimiento y de repente todo explotó en una vorágine de caos. Golpes de disparos sonaron por todo el lugar. Uno de los hombres armados se lanzó hacia el grupo, pero justo en ese momento la madre de Laura levantó su mano. Un resplandor la rodeó y el intruso fue arrojado hacia atrás, como si una ola de energía lo hubiera atrapado. «¡Mamá, cuidado!», gritó Laura, al ver que el intruso se levantaba, lleno de rencor. Pero su madre, decidida, no retrocedió. «Todo este tiempo han jugado con nuestras vidas. ¡No más!», proclamó, avanzando hacia la oscuridad. Con un movimiento rápido, Laura tomó a su hermano del brazo. «¡Vamos! ¡Tenemos que salir!». Ambos se lanzaron hacia la salida, mientras el caos continuaba detrás de ellos. Laura sintió que el tiempo se congelaba. El rostro de su madre era una mezcla de determinación y amor. «Vean», dijo su madre en un grito empoderada, «esto es solo el comienzo». Fueron momentos de pura adrenalina. Laura y Manuel corrieron, la respiración entrecortada, el sonido de la batalla resonando detrás de ellos. Pero no podían dejar que el miedo dominara. Laura sentía dentro de ella una fuerza nueva. Las palabras de su madre resonaban. «Eres la clave». Finalmente llegaron a la puerta trasera.
La luz del día abrazó sus rostros y a su alrededor estaban las sirenas de la policía. La realidad les daba una segunda oportunidad. Con una decisión certera, Laura se detuvo un instante y miró a su hermano, sus ojos llenos de fuerza. «Debemos salvar a mamá». Mientras correrían hacia lo desconocido, el intruso gritó desde el interior, lleno de desesperación. «No se irán tan fácilmente. Esto no ha terminado». Pero Laura no miró atrás. La vida que les esperaba afuera era incierta, pero había una verdad que debían enfrentar juntos. Cuando se mezclaron con la multitud congregada, la sensación de libertad y peligro coexistía, pero había esperanza en su corazón. Laura de repente sintió que su vida tomaba un nuevo rumbo. La familia se mantendría unida, por encima de los secretos y los horrores. Y justo cuando pensaba que todo estaba por resolverse, el sonido de un mensaje resonó en su té. Era un texto de su madre. «Todo está en tus manos ahora. No olvides quién eres». La convicción ardía en su pecho. «No tengo miedo», se dijo a sí misma. «Nadie podría dictar su vida nunca más». Este era solo el comienzo. Con el rugido del futuro gritándole al oído, Laura supo que debía luchar. Así que, antes de que las sombras regresaran, te invito a que nunca pierdas esta conexión. Suscríbete al canal ahora para no perderte las historias que vienen y que transforman vidas. Presiona el botón de me gusta para que este contenido brille en el algoritmo. Y por favor, inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesiten conectarse con esta historia. Recuerda, solo los verdaderos fans saben lo que significa apoyar. No esperes ni un segundo más.